quien con su sangre me compró, fueme a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. escucharé, quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad
Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Bueno, buenas tardes, hermanos. Un privilegio poder compartir la palabra de Dios una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias a Efesios capítulo 1 y vamos a estar viendo del versículo 16 al 23. Efesios 1, 16 al 23, pero vamos a leer, para entender la unidad de pensamiento, desde el versículo 15. Así que dice la palabra de Dios: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hace poco hablábamos con Vani, con mi esposa, sobre la necesidad de aprender a orar. Vemos que los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar. Y vemos que en la historia muchos hombres piadosos le han enseñado a sus discípulos a orar. Incluso la Biblia nos dice que Juan el Bautista les enseñó a orar a sus discípulos. Y la realidad es que a veces no sabemos muy bien cómo orar. Pero la Biblia nos da instrucciones en cuanto a la oración, por ejemplo el Padre Nuestro, pero también nos da modelos de oración, nos da ejemplos. Y nos permite ver cómo hombres de Dios oraban. Y este es uno de estos casos. En este pasaje que vemos, del versículo 16 al 23, vemos la oración, una de las oraciones, otras se encuentran en el capítulo 3, de Pablo por los Efesios. Por eso lo que tal vez me gustaría que podamos ver en este pasaje es cómo deberíamos orar por otros creyentes. Porque eso es lo que Pablo está haciendo. No está orando en este caso por sí mismo, lo cual obvio que no es incorrecto, sino que Pablo está orando por otros creyentes. Por eso me gustaría que podamos aprender en esta oración cómo deberíamos orar por otros creyentes. No es la única manera, pero claramente es un modelo y Pablo repite este tipo de oraciones, incluso por otras iglesias. Así que lo que me gustaría que podamos notar, en primer lugar, es que debemos orar de manera constante. Noten por favor lo que dice el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Pablo, luego de meditar en las bendiciones espirituales, del versículo 3 al 14, y luego de haber oído, eso lo vimos el domingo pasado, luego de haber oído el buen informe de estos hermanos, de los de Éfeso, ahora Pablo derrama su corazón en oración a Dios.
Y Pablo les dice que él ora sin cesar por ellos. Ahora, si uno tal vez te pones a pensar, ¿por qué cosas vos orás sin cesar? ¿Por qué cosas estás clamando a Dios constantemente con todo tu corazón? Bueno, generalmente encontramos patrones y generalmente uno a veces ora sin cesar por una situación económica, uno a veces ora sin cesar por trabajo, ora sin cesar por salud, ora sin cesar cuando se encuentra en circunstancias difíciles. Pero esta oración parece extraña. Parece extraña, por lo cual Pablo ora sin cesar. Incluso si, no sé si alguna vez habrás leído este pasaje, hasta nos cuesta entender qué es lo que Pablo está pidiendo. ¿Por qué es aquello por lo cual Pablo no cesa de dar gracias a Dios? Bueno, debemos entender que estas personas habían recibido toda bendición espiritual. Eso nos dice en el versículo 3. Estas personas, por las cuales Pablo ora sin cesar, según el versículo 15, eran creyentes fieles que estaban creciendo en el camino del Señor, en los caminos del Señor. Pero aún así, Pablo ora sin cesar y da gracias en el versículo 16 y luego pide porque estas personas, estos creyentes genuinos, fieles, puedan conocer más a Dios, puedan comprender más la grandeza de Dios. Y si nos ponemos a pensar lo que Pablo está haciendo acá en esta oración, y tal vez es lo que deberíamos nosotros aprender a hacer, es a orar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. Él está pidiendo, y lo vamos a ver, y lo vamos a desarrollar, pero es lo que está haciendo, por lo cual está pidiendo por los hermanos de Éfeso, es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos patrones de oración en la Escritura, vemos que generalmente las personas que oran se encuentran orando conforme a la voluntad de Dios. Y así nos enseñó el Señor Jesús a orar en el Nuevo Testamento, que debíamos pedir conforme a su voluntad. Y un modelo, por ejemplo, también, que vemos de esto de orar conforme a la voluntad de Dios, que es como Pablo ora acá, ora conforme a la voluntad de Dios. Una de las personas que hace esto en el Antiguo Testamento es Daniel, el profeta Daniel. Dice, yo se lo leo en Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 9, versículo 1, del 1 al 3. Dice el profeta, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Estaban en cautiverio ellos. Y volví mi rostro luego de leer eso, luego de examinar el libro de Jeremías, que es el que tenemos nosotros. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, etc. Esta oración que Daniel hace proviene del estudio de la palabra de Dios. Y en Apocalipsis, por ejemplo, 22, vemos a la iglesia clamando, ven Señor Jesús. Y eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora Dios ya dijo que su Hijo iba a regresar. Pero orar conforme a su voluntad es orar para que el Señor vuelva. Y cuando hacemos eso estamos orando conforme a su voluntad. Así que nosotros tenemos la palabra de Dios. Y para orar conforme a su voluntad debemos conocer su palabra. Entonces, cuando uno ora conforme a su voluntad, como Pablo lo hace en este pasaje, es por ejemplo cuando uno ora por las misiones. Está orando conforme a su voluntad, porque en Mateo 28 y en Hechos 1.8 y etc., Dios nos manda a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando nosotros oramos para que Dios extienda su reino, estamos orando conforme a su voluntad. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, para que por la santidad de la iglesia, estamos orando conforme a su voluntad, porque la voluntad de Dios es que sus hijos crezcan en santidad. Cuando oramos porque Dios salve pecadores, estamos orando conforme a su voluntad. Cuando oramos porque Dios use su palabra, estamos orando conforme a su voluntad, porque Dios promete orar por medio de su palabra. Ahora, en este pasaje, Pablo ora conforme a su voluntad, porque lo que Pablo pide específicamente
es que ellos conozcan más a Dios. Esa es la oración de Pablo acá, podemos resumirla de esa manera. Pablo está orando porque los de Éfeso, que eran creyentes fieles, conozcan más a Dios. ¿Y por qué Pablo está orando conforme a la voluntad de Dios? Porque la Escritura está llena de referencias, incluso en el Antiguo Testamento, de la importancia de conocer a Dios. Así que Pablo, al recibir las noticias de que estas personas están firmes, están creciendo, al escuchar su testimonio, Pablo agradece a Dios, pero es como que no alcanza. Señor, yo quiero que ellos te sigan conociendo. Quiero que ellos puedan conocer más de tu persona, de tu grandeza, de tu poder, como de la herencia que tienen, del llamado, etc. Y eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso, tal vez una de las cosas que aprendemos en esta oración es la importancia de orar conforme a la voluntad de Dios. Incluso en cosas que, bueno, uno se podría pensar, bueno, pero yo estoy, no sé, tratando de ver si me mudo o no me mudo de mi casa. Y yo no voy a abrir la Escritura y va a haber un pasaje que me diga, deberéis mudarte, ¿no? O, no sé, cambiar de trabajo, o elegir qué carrera estudiar. No voy a abrir la Escritura y voy a encontrar un pasaje que me diga esas cosas. Pero aún así en esas cosas yo puedo orar conforme a la voluntad de Dios, porque yo tengo principios en la Escritura, y vos también, ¿no? Obviamente, tenés principios. Si yo estoy pensando en cambiar de trabajo y ese trabajo no me permite congregarme, bueno, ya hay un principio que estoy violando de la palabra de Dios. Si yo quiero cambiar de trabajo y el motivo por el cual quiero cambiar de trabajo es simplemente porque quiero dar más plata, no porque la necesite, sino porque me gusta el dinero, bueno, ya sé que no estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros cuando oramos, debemos filtrar si lo que estamos pidiendo es conforme a su palabra. Pasa el filtro de la palabra de Dios. Y la oración de Pablo en este punto, claro que pasa el filtro de la palabra de Dios, porque Dios quiere que su pueblo le conozca. Ahora, lo que llama la atención también, como dije antes, es que Pablo está orando por personas que están firmes en el Señor. Él está orando lo leemos en el versículo 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo recibió un excelente testimonio de estos creyentes, pero es como si no le alcanza. Pablo sabe que estas personas no llegaron a la meta todavía. Entonces se goza, claro que se goza, y por eso dice que él comienza diciendo que él da gracias. Él se goza en el testimonio de estos hermanos, pero a su vez él sabe que estos hermanos no llegaron todavía a la meta y necesitan seguir conociendo a Dios. Nosotros a veces tendemos a descuidar a las personas que están creciendo. Muchas veces nuestras oraciones sin cesar es cuando nos enteramos que un hermano se está desviando del Evangelio, cuando nos enteramos que tal persona, no sé, está mal espiritualmente, que tal, no sé, esposo abandonó su familia, que lo que fuere, ¿no? Cuando nos enteramos de noticias malas, generalmente empezamos a orar a Dios para que Dios obre. Y generalmente cuando no oramos mucho por las personas que vemos que están firmes. Pero Pablo acá está orando por personas que están firmes. Incluso lo vemos en las cartas pastorales. Pablo ora por Timoteo sin cesar, aunque Timoteo era un pastor. Pablo pide oración por él en Efesios capítulo 6, aunque él era un apóstol. Debemos tener cuidado de orar solamente por aquellos que están mal y descuidar en nuestras oraciones, lo cual está bien orar por los que están mal. Pero también debemos orar por los que hoy están firmes, porque no han llegado a la meta. Hace poco hablaba con un hermano, y yo le estaba preguntando sobre ciertas cosas de su vida, porque es un hermano piadoso. Y este hombre me decía, en un momento de la conversación, me dice, Mati, yo no te estoy hablando del cielo. Yo todavía no llegué, aunque es un hermano que está firme y es un hermano piadoso, él me decía, yo todavía no llegué a la gloria. O sea, todavía puedo caer. Y por eso necesitamos realmente orar unos por otros, y no solamente por los que están mal, sino orar por todos, aún por los que están firmes. Porque la Escritura dice que quiere estar firme, mire que no caiga. Y el que hoy está firme, mañana puede no estarlo. Entonces, y todos somos débiles, y todos tenemos al mismo enemigo que trata de destruirnos. Por eso debemos orar fervientemente por todos. Ahora, noten el motivo, el pedido de Pablo, ¿no? En el versículo 17. Dice
que él hace memoria de ellos en sus oraciones, versículo 16, y versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo qué quiere decir esto de espíritu de sabiduría? Bueno, hay dos posturas, o tal vez tres, pero vamos a resumirlas en dos. Una es que el espíritu se refiere al Espíritu Santo. Por eso, por ejemplo, si ustedes leen de la Nueva Versión Internacional, van a ver que cuando dice que os dé espíritu, espíritu aparece con mayúscula, porque los traductores ahí piensan que el espíritu hace referencia al Espíritu Santo. Sabemos que cuando habla de Espíritu Santo no siempre habla de Espíritu Santo, sino que a veces solamente dice espíritu, pero por el contexto se refiere al Espíritu Santo. Entonces los traductores, por ejemplo, de la Nueva Versión Internacional, ahí piensan que es Espíritu Santo, entonces por eso pone espíritu con mayúscula. Bueno, no es el caso de los traductores de la Reina Valera. Y las personas que piensan que cuando Pablo está pidiendo acá que les dé el Espíritu, que piensan que Pablo está pidiendo porque les dé el Espíritu Santo, no es que piensan que ellos no tenían el Espíritu Santo, porque sería absurdo, porque en el versículo 13 Pablo dijo que ellos, una de las bendiciones que Dios les había dado es que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo, sino los que entienden acá que Espíritu Santo se refiere, que el Espíritu se refiere a Espíritu Santo, entienden que lo que está pidiendo acá, como que Dios le dé espíritu de sabiduría, es que Pablo está pidiendo que lo que ellos ya tienen, versículo 13, el Espíritu Santo, abunde aún más. Y nosotros vemos en las epístolas, por ejemplo, que Pablo a veces ora pidiendo algo que los creyentes ya tienen. Entonces, en este caso, Pablo estaría pidiendo que el Espíritu Santo que ya les fue dado abunde aún más. Y el ejemplo de esto es, por ejemplo, en los tesalonicenses. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Pablo dice que él oraba sin cesar, o se acordaba delante de ellos sin cesar, habiendo oído de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. O sea, Pablo había recibido de los informes de los tesalonicenses, que eran personas, igual que los efesios, que estaban creciendo en amor. Había oído del trabajo de su amor. Pero en la misma carta, en capítulo 3, versículo 12, Pablo ora para que el amor de ellos abunde aún más. Bueno, uno se preguntaría, y Pablo, si ellos ya tienen amor, ¿por qué oras para que Dios les dé amor? Bueno, porque Pablo pide para que eso que ellos ya tienen abunde aún más. Entonces, en este caso, Pablo lo que está pidiendo es que cuando dice que os dé espíritu de sabiduría, no es que los dé porque no lo tienen, sino que los dé en el sentido de que la obra del Espíritu Santo abunde en ellos. Y la segunda posición es que espíritu, que os dé espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, sino que se refiere a una actitud. Como por ejemplo en Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, no está hablando de los pobres en Espíritu Santo, sino aquella persona que tiene esa actitud de ser pobres, de ser humildes, de ser mendigos espirituales. Tiene que ver ahí en pobres en espíritu, de una actitud hacia Dios. Entonces lo que Pablo estaría pidiendo es que ellos tengan Dios les dé espíritu, Dios les dé esa actitud, ese deseo de querer conocerle más a Él. Bueno, me inclino a pensar por esa postura, de que Pablo está pidiendo para que Dios les dé el deseo de que ellos quieran conocer más a Dios. Y dice, ¿por qué? Porque dice que les dé espíritu de sabiduría, ahí versículo 17, que le dé espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra ahí, sabiduría, tiene que ver con el conocimiento práctico, y revelación tiene que ver con algo oculto que ahora es revelado, tiene que ver con el conocimiento en sí. Y Pablo no siempre habla de revelación como nueva revelación, sino que se habla que Dios revele lo que hay en nuestro corazón, por ejemplo, algo que no estamos viendo. Entonces lo que Pablo está pidiendo acá es que Dios abra el entendimiento de estas personas, que les dé sabiduría, que les dé discernimiento para poder conocerle más a Él. ¿Y por qué digo esto? Porque noten que la sabiduría y la revelación dice que son en el conocimiento de Él, lo vamos a ver un poco más adelante, y dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo que Pablo quiere es que Dios obre en estos creyentes para que ellos puedan conocer más a Dios. Y en ese sentido, la obra de darnos esa luz, esa claridad, es la obra del Espíritu Santo. Cuando ahí dice,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es la obra del Espíritu Santo. Se conoce como la obra de iluminación. Cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo, o uno de los ministerios del Espíritu Santo en la Escritura, referente a la palabra de Dios, vemos tres cosas. Vemos que la Escritura nos habla de revelación, nos habla de inspiración y nos habla de iluminación. Las tres referente al Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con revelación de la palabra de Dios tiene que ver con algo oculto, a veces, que es revelado. Por ejemplo, eso lo vemos en los profetas en el Antiguo Testamento, como Dios les daba nueva revelación. Y así la revelación, por eso decimos que la revelación es progresiva. Porque, no sé, Moisés no tenía la misma luz que tenía David, y David no tenía la misma luz que tenía, no sé, Malaquías, ¿no? Porque la revelación es progresiva. Entonces Dios va revelando nuevas cosas. La inspiración tiene que ver con el escribir las Escrituras. Según Timoteo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, etc. Ahora, el ministerio, paréntesis acá, creemos que el ministerio de revelación y el ministerio de inspiración ya no están vigentes. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Hebreos 1.3, el apóstol, no sabemos quién escribió Hebreos, pero el escritor de Hebreos dice en Hebreos 1.3 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, por visiones, lo vemos en el Antiguo Testamento, por sueños, por revelación, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en otro tiempo, refiriéndose al pasado, a los padres por los profetas, dice el escritor, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice el escritor, Dios en el pasado habló a los padres de muchas maneras. A Abraham se le apareció en visión, en sueño. Lo mismo vemos a muchos de los profetas. Vemos a Isaías en capítulo 6 que tiene una visión del Señor. Dios habló de muchas maneras. En otro tiempo, a Jacob por sueños, a los padres por los profetas. Pero en estos postreros tiempos, Dios, y ahí el escritor usa un tiempo verbal interesante, Dios nos ha hablado. En el griego, ese tiempo verbal quiere decir algo que sucedió en el pasado y finalizó en el pasado. En estos posteriores tiempos, es después de la venida de Cristo, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios, ya no hay nueva revelación, está diciendo el escritor. Todo lo que debíamos saber, ya nos lo dijo cuando Cristo vino y quedó registrado en las Escrituras. Dios nos ha hablado por el Hijo. Y en Judas 3 nos manda a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, y usa al mismo tiempo verbal, algo que sucedió en el pasado. Y ya está. Por eso decimos que no hay nueva revelación. Que la obra de revelación del Espíritu Santo ya no está vigente ahora. La inspiración tampoco. Apocalipsis es el último libro del canon. Pero sí está vigente la obra de iluminación del Espíritu Santo. Y a veces confundimos estas cosas. Y ahí vienen los errores. Sí está vigente la obra de iluminación, que es por lo que Pablo está orando acá, para que su entendimiento sea iluminado y ellos puedan conocer más a Dios. Y este ministerio está vigente. Dice, por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros, como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, dice Pablo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, noten lo que dice acá, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido, pero Dios hizo que ese entendimiento sea iluminado para que podamos comprender el Evangelio. Así que lo que Pablo está pidiendo acá no es que Dios les dé nueva revelación a los efesios, sino que está pidiendo que su entendimiento sea abierto para que ellos puedan entender lo que ya se había revelado. Ahora, cuando Pablo está pidiendo, lo que Pablo está pidiendo acá, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, Pablo no está pidiendo una segunda bendición, como una segunda unción del Espíritu Santo. No está pidiendo eso. Porque 2 de Pedro,
capítulo 1, versículo 3. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. De vuelta, pasado. Ya las tenemos. Y lo estudiamos ya. Capítulo 1, versículo 3 al 14. Vimos todas las bendiciones que los efesios ya tenían. Increíbles bendiciones. Así que Pablo no está pidiendo por una nueva bendición, una segunda unción ni nada de eso. Pablo lo que está pidiendo es que Dios abra su entendimiento para que ellos puedan conocer más a Dios. Y nosotros vemos que esa oración de Pablo es conforme a la Escritura, porque en el Antiguo Testamento el salmista oraba así. Salmos 119, 34, el salmista dice: dame entendimiento y guardaré tu ley. Abre mis ojos para que pueda mirar las maravillas de tu ley. Así oraba el salmista. Y de la misma manera que oraba el salmista, Pablo está orando de esa manera por los efesios. Ahora, ¿por qué Pablo ora de esta manera por ellos? Uno se podría preguntar, bueno, pero ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿No es suficiente con tener al Espíritu Santo? ¿Ya el simple hecho de tener el Espíritu Santo hace que podamos entender todo? Bueno, no. Hay otras cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos viviendo en pecado, probablemente eso estorbe, aunque tengamos al Espíritu Santo y aunque seamos creyentes, eso estorbe el entender las Escrituras. Voy a dar un ejemplo de esto. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche, en el sentido de no cosas muy profundas, y no vianda, comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo dice, yo no les doy alimento sólido, porque ustedes todavía no lo pueden digerir. Son niños. ¿Y por qué son niños? Noten lo que dice el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ellos no podían comprender las cosas profundas de la Escritura por causa de su pecado. Aunque eran creyentes, aunque tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos, el pecado nos impide, estorba nuestro crecimiento espiritual. Y cuando nosotros estamos abrazados al pecado, muchas veces pasa que no podemos comprender la palabra de Dios. Cuando nos queremos acercar a leer la Biblia con pecado en nuestro corazón, sin confesarlo, no lo entendemos. Porque eso estorba. La Biblia habla de que, lo vamos a ver más adelante, que nosotros podemos contristar con nuestro pecado al Espíritu Santo. Ahora, la obra de iluminación por la cual Pablo está orando acá no tiene nada que ver con no estudiar la palabra de Dios. Pablo está pidiendo que ellos de pronto abran sus Biblias, las desenrollen, o lo que fuere, lean un texto y de pronto les entiendan todo. Porque la obra de iluminación del Espíritu Santo no tira por la borda la importancia de nuestro estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2.15, Pablo le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Que procure con diligencia, eso quiere decir esfuerzo. Pablo está diciendo a Timoteo, esforzate por estudiar la palabra de Dios para presentarte aprobado. Pablo no le está diciendo, Timoteo, procurate orar fervientemente para que Dios haga que vos entiendas la palabra, aunque debemos hacerlo. Está diciendo que procure con diligencia esforzarse por entender la palabra de Dios. Porque son las dos cosas. Las dos cosas. Para nosotros podamos entender la palabra de Dios, eso requiere estudio. Y requiere estudio arduo. Uno no solamente ora a Dios, dame entendimiento y abre la Biblia y entiende todo. Cuando en primera Juan 2.27 dice que el creyente no necesita que nadie le enseñe porque la unción le enseña todas las cosas. Bueno, ese texto no está diciendo que no debemos estudiar la Escritura. El contexto ahí de Juan es la apostasía. Y Juan está diciendo que el creyente no puede apostatar porque el Espíritu Santo que está en él de alguna manera le hace entender que lo que se está predicando es herejía. Y lo vemos en caso de creyentes que están en iglesias falsas y todos están enamorados con la falsa doctrina, y el que es creyente y está en esas iglesias, hay algo que no le cierra. No le cierra hasta que Dios, ¡pum!, trae luz. Pues eso quiere decir Juan con que la unción del Espíritu Santo nos enseña. Pero no quiere decir que el creyente no debe
no debe estudiar las Escrituras. Porque, bueno, leí el pasaje de Timoteo y podría citar varios textos más, en el cual la misma Biblia nos manda a estudiar las Escrituras diligentemente. Así que son esos dos balances. Oro fervientemente que Dios me ayude a entender la palabra de Dios, pero por otro lado me esfuerzo diligentemente en hacerlo, en estudiar. Así que Pablo ora para que Dios les dé entendimiento, les dé espíritu de revelación, de sabiduría, para que ellos puedan comprender la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer más a Dios. Noten el versículo 17 cómo termina. En el conocimiento de Él. Ahora es interesante que Pablo no le está hablando a una iglesia ignorante. Incluso en Apocalipsis, capítulo 2, tal vez unos 40 años aproximadamente, después de que se escribe esta carta, vemos que si bien el Señor Jesús en Apocalipsis 2 le reprende a la iglesia de Éfeso por su falta de amor, una de las virtudes que exalta de la iglesia de Éfeso es su celo por la palabra de Dios. Dice que ellos han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. O sea, ellos tenían tanto discernimiento de la Escritura que cuando alguien se paraba y predicaba algo que no era conforme a la palabra de Dios, estas personas enseguida la cazaban y le decían: no, usted es un falso maestro. Así que esta era una iglesia, vamos a decir así, que estudiaba la palabra de Dios. Pero ¿por qué Pablo oraba por esto? Porque Pablo conocía el peligro de dejar de estudiar la palabra de Dios. Pablo conocía el peligro de la falta de conocimiento de Dios. ¿Por qué conocía esto? Por el Antiguo Testamento. Pablo, bueno, nosotros también lo podemos ver hoy. En el Antiguo Testamento vemos las consecuencias cuando el pueblo de Dios se aparta de la Escritura y deja de conocer a Dios. Bueno, un texto muy conocido, Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque vos desechaste el conocerme a mí, porque vos desechaste mi palabra, dice Dios, yo los voy a desechar a ustedes. Y en Jueces, el libro de los Jueces es una espiral descendente, donde el pueblo de Dios cada vez va cayendo en peores cosas. Y el patrón que vemos en el libro de los Jueces es que cuando se levanta un juez que los libera, mientras ese juez vive, el pueblo anda más o menos en los caminos de Dios, pero cuando ese juez muere, esa es la característica, y fue lo que pasó cuando murió Josué y toda su generación, se levanta una generación que no conoce a Dios, y ahí empieza la espiral descendente. Se levanta una generación que no conoce a Dios, Dios los libera, esa generación muere y la próxima generación no conoce a Dios y vuelve a hacer las cosas mal. Y eso es lo que sucede hoy en día. Exactamente lo mismo. Vemos la ignorancia que hay en las iglesias. Y vemos el declive que hay en las iglesias por no conocer la palabra de Dios. Y la ignorancia cada vez se hace más grande. Y al punto de que en las iglesias hoy en día se hacen cosas absurdas. He visto un video de una mujer que le habla un billete. Absurdo. Le habla un billete. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esa gente, en nombre de Dios, eso es lo más terrible, en nombre de Dios, vos decís, ¿cómo puede ser que la gente esté ahí escuchando a esta mujer? ¿Cómo puede ser? Por la ignorancia. Por la ignorancia. Personas dicen que puede haber pastoras en la iglesia porque Rebeca era pastora. Pero con solamente leer el contexto te das cuenta que no habla de pastora de iglesia, habla de pastoras de animales reales. Una vez fui a una iglesia donde una mujer, supuestamente predicando la palabra de Dios, le prometía a la gente que si ponía plata, hablando de Génesis, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, que si ponían plata, Dios los iba a bendecir como Dios bendijo a Abraham. Absurdo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Por la ignorancia. Porque cuando dejamos de conocer la palabra de Dios, podemos caer en cualquier cosa. Y así cayó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel llegó al punto que uno de sus reyes llegó a pasar a sus hijos por fuego.
llegó a sacrificar algo que la ley misma dice que es abominación. ¿Y cómo puede ser que un rey esté pasando a sus hijos por fuego? ¿Cómo puede ser? Bueno, la respuesta es por la ignorancia, porque desecharon la ley. Por lo tanto, nosotros podríamos caer en lo mismo si desechamos la ley de Dios. Pablo sabía el peligro de desechar la ley de Dios, así que aunque estas personas están firmes en el conocimiento de Dios, están creciendo, Pablo escucha su fe, escucha su amor, no basta. Agradece a Dios por eso, pero le pide Dios, por favor, obra en estas personas. Obra para que ellos puedan seguir conociéndote más. Y cuando hablo de conocimiento, no me refiero solamente a saber datos, sino a un conocimiento relacional. Yo puedo, por ejemplo, puedo decir que conozco a Maradona. Bueno, conozco datos de Maradona, puedo saber cuándo nació, la edad que tiene, cuánta familia tiene, dónde jugó, cuántas copas ganó. Pero no es lo mismo decir que yo conozco a mi esposa. Es otro. Decir que yo conozco a mi esposa, yo la conozco, es que tengo una relación con ella. Bueno, el conocimiento que debemos tener de Dios, no solamente datos que pueda citar, no sé, los atributos de Dios sin repetir y sin soplar, si puedo, no sé, definir términos teológicos tremendos. Ese no es el punto. El punto es que está buenísimo hacer eso, pero el punto es que eso me lleva a relacionarme más con Dios. Y ese es el conocimiento que Pablo quiere que estos hermanos, estas personas, hermanos y hermanas, tengan de Dios. Ahora, notemos específicamente, es como que Pablo primero da una declaración general, que es que ellos puedan conocer más a Dios, pero ahora Pablo de esa declaración general desprende declaraciones específicas y nos va a decir, en este caso puntual, qué es lo que quiere que conozcan. Noten el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Bueno, Dios les había llamado a estos hermanos de Éfeso con un llamamiento que se llama el llamamiento eficaz. Noten ahí, el versículo 18 dice, la esperanza a que Él os ha llamado. Bueno, en la Escritura vemos dos tipos de llamados. Y cuando digo llamamiento eficaz o llamamiento especial, es como lo definen en las teologías, vemos en la Escritura dos tipos de llamados. Uno es un llamado general, se conoce de esa manera, el llamado general, que es el llamado a todo pecador a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Por ejemplo, bueno, podría citar muchísimos versículos, cito uno solo, Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un llamamiento general, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados. Y así vemos muchos llamados generales en la Escritura. Todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Cristo tiene vida eterna. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, etc. Llamados generales. Es la invitación a todo pecador a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios. Pues la Biblia nos dice que aunque la luz vino al mundo, los hombres, nos dice Juan capítulo 3, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, en la Escritura vemos un segundo llamamiento que es conocido como el llamamiento eficaz. ¿Y por qué eficaz? Porque este llamamiento obtiene un sí como respuesta. Sí o sí. No hay manera de que alguien diga que no. Al llamamiento general, vemos que Dios llama a todos hombre en todo lugar que se arrepienta, pero no todo hombre en todo lugar se arrepiente. Pero cuando Dios llama eficazmente a alguien, estas personas vienen o vienen. ¿Y a quién llama Dios? Bueno, a los elegidos. Dice el versículo 4 que Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y a esas personas que Dios predestinó es aquellas que Él llama con un llamamiento eficaz. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y no todos son justificados. Son justificados los que son llamados. Y son llamados los que han sido predestinados. Por lo tanto, y bueno, dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que el que es predestinado, es llamado, es justificado y va a ser glorificado. Así que Dios había llamado a los de Éfeso con un llamamiento eficaz. Dice Millard Erickson, un teólogo en su teología sistemática, el llamamiento especial o eficaz
significa que Dios obra de una manera particularmente efectiva con los elegidos, permitiéndoles responder con arrepentimiento y fe y haciendo inevitable que lo hagan. Así que estas personas habían sido llamadas y Pablo quiere que conozcan más sobre este llamado a la salvación que Dios les hizo. Bueno, y a qué los llamó, dice cuál es la esperanza que Él los ha llamado. ¿Para qué Dios los llamó a salvación? Bueno, podríamos citar muchas cosas. Dios los llamó a Cristo, nos dice la Escritura, a santidad, a libertad, a paz, a sufrimiento, etc. Pero ¿a qué se refiere específicamente cuando Pablo habla de la esperanza de su llamado? Uno está hablando de algo futuro. Y lo va a decir luego que una de las cosas futuras que nos esperan es la herencia. Pero una de las cosas también futuras que nos esperan y a la que Dios nos llamó es a ser semejantes a Cristo. Dios nos llamó para que seamos en carácter como su Hijo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Y 1 Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El creyente ha sido llamado para ser como Cristo. Y entender a qué nos ha llamado nos enfoca en nuestro crecimiento espiritual. Como dije antes, a veces nos olvidamos todo lo que implica la salvación. A veces reducimos la salvación a que no me voy al infierno. Bueno, ¿de qué se trata la salvación? Se trata de que no me voy al infierno. ¿En qué consiste la salvación? Consiste en que voy a ir al cielo. Pero no consiste solamente, claro que sí, pero no consiste solamente en eso. Sino que tiene que ver con más cosas. Dios no solamente se trata de no ir al infierno. Se trata de que Dios ahora nos promete que seamos conforme a la imagen de su Hijo. A eso nos llamó. Nos llamó para hacernos como su Hijo. Nos llamó para que vivamos para Él. Dice Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y en 1 Corintios 1:2, hablando de la iglesia de los Corintios, Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A eso nos llama el Señor. Nos llama a ser santos, a ser como su Hijo. Y la verdad es que Él promete santificarnos. Pablo quería que estas personas entiendan la esperanza que tenían. Ellos tenían la esperanza de ser como Cristo. Y eso nos enfoca, eso nos da un horizonte, nos da un rumbo hacia dónde seguir. Muchas veces estamos enfrascados en nuestros pecados y parece que no avanzamos. Y estamos ahí todo el tiempo mirando nuestros pecados, mirando nuestras faltas, mirando nuestros errores y flagelándonos. Y casi que nos golpeamos el hombro diciendo, pobrecito de mí, yo quisiera ser más santo, pero no puedo, ¿no? Yo siempre voy a ser así, yo siempre voy a estar con este pecado, yo nunca voy a poder dejar este pecado. Como que Pablo le está diciendo, o está orando por estos hermanos, para que ellos levanten la cabeza, no necesariamente porque ellos estaban viviendo así, pero que ellos levanten la cabeza, que ellos entiendan a lo que Dios les ha llamado. Dios les ha llamado a ser como Cristo. Y el entender a lo que Dios nos ha llamado nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, nos enfoca, nos hace que podamos vivir para lo eterno. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:3 que él dejaba todas las cosas atrás y él proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Pablo dejaba sus victorias, dejaba sus derrotas, dejaba todo eso atrás. Las victorias pasadas no les iban a alcanzar para sus victorias futuras. Las derrotas pasadas no quiere decir que él iba a ser derrotado en el futuro. Él dejaba todas sus experiencias pasadas y proseguía, se seguía esforzando en crecer en santidad. Y el entender que Dios nos ha llamado a esto nos enfoca. Dios te ha llamado, hermana, a ser santo, a ser santa. ¿Qué debes hacer? Esforzarte por hacerlo. Y Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Así que Dios te ha llamado, Dios te promete santificarte. Así que no debes estar mirando tu pecado y diciendo todo el tiempo, pobrecito de mí. Dios te ha dado todas las herramientas, lo vamos a ver un poquito más adelante, para poder luchar con el pecado. Así que, ¿qué debes hacer? Debes esforzarte al máximo,
para crecer en santidad. Entender que Dios te promete no solamente que no vas a ir al infierno, te promete que vas a ser como su Hijo, completamente en carácter, cuando estemos en gloria. Pero en esta vida promete ir transformándonos a la imagen de su Hijo, hasta que cuando estemos en gloria seamos ya como Cristo, semejantes a Cristo, en carácter, pues ya no vamos a tener pecado. Pero hasta que lleguemos ahí, en esta vida, Dios promete irnos santificando. Y entender eso nos motiva a poder vivir, a poder vivir para su gloria. En segundo lugar, vemos que Pablo oraba para que estos hermanos conozcan más a Dios, específicamente conozcan a qué Dios los ha llamado. En segundo lugar, Pablo ora para que ellos conozcan la gloria de su herencia. Noten ahí en el versículo 18, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora para que ellos puedan comprender que les esperaba la gloria, que les esperaba la eternidad. Según 1 Pedro 1:4, que les esperaba una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Pablo quería que ellos recordaran que su ciudadanía no estaba acá, que tenía una herencia reservada para ellos en los cielos. Y entender lo que nos espera en la eternidad nos motiva para vivir en esta vida. Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En este mundo se sufre mucho, y Pablo ha sufrido mucho, pero cuando Pablo medita en el cielo, en la herencia que le espera, dice las aflicciones del tiempo presente. Y Pablo ha sufrido mucho, los hombres, los creyentes sufren mucho en esta vida, pero cuando vamos a decir, todos los sufrimientos de Pablo y los ponemos en una balanza, no se comparan con la gloria venidera. No tienen comparación. Es como, aunque Pablo fue azotado, estuvo en naufragio, sufrió hambre, sufrió desnudez, cuando comparamos todo eso con la gloria venidera, es como si Pablo se hubiese clavado una astilla. No tiene comparación, porque es tan glorioso lo que nos espera en la eternidad, que lo que podamos sufrir, y aunque el hombre puede sufrir en extremo, y hay hombres que han sido quemados en la hoguera, creyentes que han sido quemados en la hoguera, torturados, han perdido sus familias, aunque el hombre ha sufrido de una manera increíble, y Pablo también. Cuando lo comparamos con la gloria venidera, no tiene comparación, ni se compara. Porque nos espera el cielo. Apocalipsis, yo se los leo, es como que Apocalipsis nos permite por la ranura de la puerta poder ver un poquito el cielo. Y dice Apocalipsis 21:22, hablando de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y sigue diciendo en capítulo 22, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Increíble, hermanos. Esa es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Pero noten que Pablo no solamente ora porque ellos puedan conocer de su llamamiento, de la herencia que les espera, sino en tercer lugar, Pablo ora para que ellos puedan conocer el poder de Dios. Noten ahí del versículo 19. Dice, ¿y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La palabra ahí supereminente quiere decir que sobrepasa todo entendimiento. Creo, si no me equivoco, así la traduce la Biblia de las Américas. Es un conocimiento, es algo en extremo, algo mucho más allá de lo que podemos imaginar, algo que se excede en gran manera, podemos ir hacia algo que nos vuela la cabeza. Y Pablo oraba para que ellos comprendiesen cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y Pablo usa 4 palabras distintas en griego para hablar de poder, y una de ellas que usa es energeia, que quiere decir un poder eficaz, un poder que hace lo que se propone. Es un poder que no es vencido. Pablo quería que estos hermanos puedan comprender que el poder de Dios, que es increíble, es un poder más grande de lo que nos podemos imaginar. Y este poder es tan grande, nos dice, noten el versículo 20, el cual operó, hablando del poder, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Este poder es tan grande, es tan maravilloso, que resucitó a Cristo de los muertos. Y si uno se pone a pensar, el hombre es totalmente impotente ante la muerte. El hombre puede hacer un montón de cosas, pero no puede resucitar muertos. Frente a la muerte, el hombre no puede hacer nada, es impotente. Pero el poder de Dios resucitó a Cristo de los muertos. El poder de Dios es increíble, al punto de que resucitó. Y Pablo quería que estos hermanos conozcan que el poder de Dios es increíble. El poder de Dios excede nuestro entendimiento. Pero no solo este poder, no solamente operó en Cristo, versículo 20, el cual operó en Cristo, sino según el versículo 19, este poder opera en nosotros, noten, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Este poder no solamente obró en Cristo, sino que obra en nosotros, hermanos. Y Pablo quería que estas personas conozcan del poder de Dios. Porque entender el poder de Dios que obra en nosotros hace que podamos vencer el pecado. Por eso Pablo quiere que estos hermanos conozcan más a Dios. No sé si alguna vez has puesto a mirar o a leer o lo que fuera la vida de hombres piadosos. Y a veces cuando miramos la vida de estos hombres piadosos, mujeres, hombres o mujeres piadosas, a veces miramos sus vidas y vemos que son hombres y mujeres de Dios. Y en nuestra mente nosotros pensamos que ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Como si hubiesen tenido algo especial, como si Dios les hubiese dado algo a ellos para crecer en piedad que nosotros no tenemos. Pero Pablo dice que ese poder increíble que obró en Cristo, obra en el creyente. Y como dije antes, según 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Por lo tanto, no necesitamos una segunda bendición. No necesitamos una segunda unción. No necesitamos un nuevo poder, un poder más fuerte. Ese poder increíble, tan increíble que resucitó a Cristo de los muertos, es el que opera en nosotros. Y es el que obra para que podamos vencer el pecado. Es el que obra para que podamos crecer en santidad. Cuando vos mirás la vida de creyentes piadosos y pensás que ellos tienen algo que vos no tenés, eso es mentira. Ellos pueden tener más dones que vos. Bueno, eso es verdad, y que yo, claro que sí. Pueden tener más capacidades intelectuales, claro que sí. Pueden tener, más herramientas, más recursos, más tiempo, ¿no? Lo que fuere. Pero no tienen más poder para vencer el pecado. Lo mismo que se le ha sido dado a ellos, es lo mismo que se te ha sido dado a vos. Vos tenés tu Biblia igual que ellos, vos tenés el Espíritu Santo morando en vos igual que ellos, vos podés orar a Dios igual que ellos, vos tenés los mismos medios de gracia para crecer en santidad igual que ellos. Tu ministerio puede ser distinto al de ellos. Tal vez Dios los quiere usar más en cuanto a ministerio, pero no en cuanto a santidad. Las mismas herramientas que ellos tienen para crecer en santidad. Es las mismas herramientas que vos tenés y que yo tengo. Por eso no debemos engañarnos como si, bueno, pero él porque es Spurgeon.
Claro, Dios le da dones increíbles, pero los mismos poderes que Él tiene, las mismas herramientas que Él tiene para vencer el pecado, yo las tengo. Las mismas herramientas. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han pasado, sido dadas a todos los creyentes. Ese poder que resucitó en Cristo es el que obra en nosotros, es un poder increíble, que nos ha librado de la esclavitud del pecado, que obra en nosotros para santificarnos. Por lo tanto, entender el poder de Dios obrando en nosotros nos lleva a crecer en santidad. Y este poder es tan increíble que dice que resucitó a Cristo de los muertos y le puso por encima de todo, dice el versículo 21. Dice que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Aquel que estaba muriendo en la cruz, blasfemado, que parecía derrotado, que los hombres se burlaban. Dios, el poder de Dios lo levanta por encima de todo y lo sienta, dice. Por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. El punto es que el poder de Dios hace que esa persona, ese hombre que es Dios hecho hombre, que está muriendo en la cruz, el poder de Dios lo resucita de los muertos. Tan increíble el poder de Dios que lo resucita, pero no solamente lo resucita como a Lázaro, sino que lo pone por encima de todo. Y ahí la idea de principado, autoridad, poder, señorío, las listas que hace Pablo ahí, el punto es por sobre todo. Por sobre ángeles, demonios, reyes, emperadores, presidentes, por sobre todo. Lo exalta a Cristo por sobre todas las cosas. Ese es el poder de Dios. Y Pablo quería que ellos conozcan el poder de Dios. Conozcan que ese poder es el que obra en nosotros y nos santifica. Y obviamente eso no quiere decir que es automático. Todas las cosas nos han sido dadas, pero nosotros debemos echar mano. Cuando miramos a gente piadosa, han sido más piadosos porque han tal vez echado más mano que nosotros de los recursos. Pero los recursos son los mismos. El punto es que ellos trabajaron más arduamente. Así que esto es un ánimo para nosotros. Podemos crecer en santidad. Podemos luchar con el pecado. No es que los grandes hombres de Dios que han sido o mujeres que han sido muy piadosas tienen algo que nosotros no tenemos. En cuanto a piedad, no. Nos han sido dadas. Y solo me hubiese gustado dedicarle más tiempo a esto, pero bueno, solo lo voy a nombrar por una cuestión del tiempo. Pero dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y hay un tema de interpretación acá en este versículo donde varias personas fieles no se ponen de acuerdo. Porque, ¿qué quiere decir la cual es su cuerpo, la plenitud? Bueno, algunos dicen, lo que está diciendo el texto acá en realidad no es que lo que está diciendo es que la iglesia, es que Cristo, es la plenitud de la iglesia, dice. Aquel que, porque la palabra plenitud quiere decir completo, lleno. Entonces dice, no puede ser que Cristo esté completo sin la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. La plenitud de aquel. La iglesia es la plenitud de aquel. Dice, no puede ser que la iglesia sea la plenitud de Cristo. Entonces entienden la palabra plenitud en una forma pasiva. Quiere decir que en realidad Cristo, no quiero entrar en tecnicismo, pero Cristo, lo que está diciendo acá es que Cristo es el que llena la iglesia, no la iglesia Cristo. Cristo es el que llena, Cristo es el que completa la iglesia. Y dice, aparte viene hablando de que Dios resucitó a Cristo y lo puso por encima de todo. Ahora no puede decir que Cristo está incompleto sin la iglesia. Y la otra postura es al revés. Es que en un sentido es como si Cristo estuviese incompleto sin la iglesia. Por eso dice que la iglesia es la plenitud. No importa el tecnicismo, pero la iglesia es la plenitud de Cristo. Es como que si Cristo estuviese incompleto sin la iglesia. Y nos suena raro, porque claro, Dios no necesita de nada. Dios es Dios. ¿Cómo Dios necesita de algo? ¿Cómo Jesús va a necesitar de algo? Él no necesita de nada. Él podría condenarnos a todos y seguiría siendo Dios. No necesita a los ángeles, no necesita al ser humano. Él desde la eternidad, la Trinidad vivía en una comunión perfecta y no necesita de nada. ¿Cómo que la iglesia es su plenitud? Me inclino a pensar en esto, en que la iglesia es su plenitud. No en el sentido de que Cristo necesita la iglesia, sino en el sentido de que la relación de Cristo con la iglesia es tan estrecha
que es como si estuviese incompleto sin ella. Y bueno, y tenemos un apoyo bíblico en esto. En capítulo 5 habla de la relación de Cristo y la iglesia como la relación del esposo y la esposa, una relación íntima. Entonces el punto acá de Pablo es que Cristo ama tanto a la iglesia que es como si estuviese incompleto sin ella. Por eso es su cuerpo, y la cabeza sin cuerpo está incompleta. De la misma manera, es como si Dios nos ama tanto, pero tanto, que es como si estuviese incompleto sin nosotros, aunque no necesita nada en realidad. Pero el punto acá es que Dios nos ama con un amor increíble. Es increíble esto, increíble, que Dios, en un sentido, que nosotros seamos la plenitud de Cristo, es increíble. Pero el punto acá no es porque Dios necesita algo, sino que Dios nos ama de una manera increíble. Por eso dice que ninguno de los suyos se va a perder. Yo conozco mis ovejas, la conoce por nombre y apellido. Él te predestinó, según Efesios 4, desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en vos, con nombre y apellido, para venir a redimirte. Él vino a morir por vos, porque te ama de una manera increíble, y es como si estuviese incompleto. Aunque Él no necesita de nada. Pero Dios nos ama, y Dios te ama si sos un creyente de una manera que no podemos entender. Por eso cuando pasamos por pruebas, por dificultades, lo hacemos en las manos amorosas de Dios, que nos ama de una manera increíble, y aunque pequemos, y aunque le fallemos, y aunque digamos, ¿cómo puede ser que otra vez le fallé? Dios no nos deja de amar, porque nos ama de una manera increíble, y su relación es tan estrecha, que no hay manera de que un creyente se pierda, porque ninguno de los que el Padre le ha dado al Hijo se va a perder. Es increíble el amor de Dios por nosotros. Es increíble el amor, si vos sos un creyente, el amor que Dios tiene por vos es increíble. No lo puedes creer. Al punto de que Él un día te llevará a la gloria. No hay manera, a pesar de tus faltas, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. No hay manera de que Dios, si sos un creyente, no hay manera de que Dios te condene, porque Él te ama. Pero déjame decirte que si vos no sos un creyente, la Biblia dice que te espera la condenación. Dios ama de una manera increíble a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Él. Y Dios te ofrece hoy esa salvación a vos. Pero si vos hoy le rechazás, ese amor no es para vos. Lo que te va a esperar a vos es la ira de Dios. Lo que hay sobre vos hoy es la ira de Dios. Y cuando mueras, esa ira va a ser descargada por toda la eternidad. Pero Dios te ofrece salvación. Dios es tan amoroso, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que te ofrece salvación. Y si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, crees que tus obras no te pueden salvar, que tus méritos no te pueden salvar, pero que en la cruz Jesús, que es Dios hecho hombre, estaba muriendo en tu lugar, y vos lo crees y te arrepentís de tus pecados, Dios te promete salvación. Y te promete que podés tener esta relación que habla el versículo 23. Por eso te ruego, si escuchás hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor bendiga su palabra. A Cristo coronar, divino Salvador.